Oye, disfrutando del buen tiempo aquí en Florida. Sabes que en realidad el tiempo ha estado bastante agradable aquí en Massachusetts los últimos días. Llegó a unos 70 grados, lo cual es inusual para esta época del año. Sí, genial, sí, sí. A veces les tengo envidia a ustedes allá abajo. En invierno me da mucha envidia. Sí, aquí no hay que palear nieve ni usar sopladores de nieve. Exacto. No tienen que lidiar con nada de eso. Bien, Larry, empecemos con Irán primero. Este es un tema importante. Ustedes saben que Donald Trump anunció que imponía un bloqueo en el estrecho de Hormuz y que no dejarían pasar a esos barcos. Yo les dije que uno de esos barcos era chino. El barco chino pudo pasar. Y ahora se informa que docenas de barcos, incluidos buques vinculados a Irán y a China, navegaron directamente a través del bloqueo de Donald Trump. Larry, quiero saber tu opinión sobre esto. Parece que ese bloqueo que impuso Donald Trump no le resultó favorable. Así es. Bueno, el problema es que no tenemos suficientes barcos y no deberíamos estar haciendo ese bloqueo. Y fíjate si puedes seguir esta lógica. Así que en Vietnam dijimos, para salvar la aldea, tenemos que destruirla. ¿De acuerdo? Ahora tenemos un corolario con este caso. Para abrir el estrecho, tenemos que bloquearlo y te quedas como, ¿qué? Es una locura. Y la realidad es que los barcos de Estados Unidos que están ahí, el portaaviones Abraham Lincoln, además hay 2 unidades expedicionarias de la Infantería de Marina. Cada una de ellas tiene lo que llaman buques de asalto anfibio. Parecen un portaaviones en miniatura. Están diseñados principalmente para transportar helicópteros y aviones de despegue y aterrizaje vertical como el Raptor. O mejor, el Osprey, perdón, confundí las aeronaves, y en esas unidades expedicionarias solo hay como 3 barcos. Es mucho océano, y tenemos algunos destructores por ahí. Además, los barcos no pueden identificarse automáticamente como, oye, somos proiraníes, detenos. O, no, estoy con los saudíes, déjenme en paz. Así que esto fue solo una maniobra simbólica de la administración Trump para aparentar que estaban haciendo algo. Un amigo mío del ámbito militar lo describió así. Tenemos la misma seguridad que hay en un centro comercial, con el vigilante del centro comercial. Pasean por ahí. Pueden ser gente simpática, hombres o mujeres, pero pasean por ahí, no llevan armas. Así que no pueden hacer gran cosa. Y con Trump es difícil saber qué pretende, porque al principio era, no nos importa si se abre el estrecho o no, no es nuestro problema, que otros se encarguen. Luego ridiculizó y se quejó de los europeos por no lograr abrirlo. No nos están ayudando a abrirlo. Además, hace una semana, el domingo de Pascua Occidental, los ortodoxos orientales la celebraron este último domingo. Pero el domingo de Pascua Occidental, Trump publicó ese mensaje vil, un post agresivo, usando la palabra con F, y no los llamó locos porque lo están, exigiendo que abrieran el estrecho de inmediato, y luego dijo que habría un bloqueo. Hay que dar un paso atrás y preguntarse cuál es el propósito. La realidad es, Estados Unidos no tiene la potencia militar para abrir el estrecho, y aquí está la razón. Irán tiene lo que se llaman misiles de crucero de defensa costera. Tienen misiles balísticos de corto alcance, tienen drones submarinos, tienen drones que flotan en la superficie del agua y drones que vuelan por el aire. Ninguno de esos, salvo los drones submarinos y los que flotan en la superficie, puede estar solo en la costa. Todos los demás sistemas que describí pueden estar a 5, 10 millas tierra adentro o más. Así que incluso si destruimos objetivos en la costa, no garantiza que Irán no pueda lanzar misiles contra cualquier barco que intente pasar.
Por eso el estrecho de Hormuz está, de facto, cerrado, y si Estados Unidos se atreve a acercar sus barcos a la costa iraní, serán atacados por esos misiles. Por eso, de hecho, el Abraham Lincoln, hace unas 3 semanas, no, 4 semanas ya, al terminar la semana 7 de esta guerra, estaba a unas 220 millas de la costa, fue atacado por algunos misiles de crucero y drones. Impactaron en la cubierta, provocaron algunos daños, así que se dio a la fuga y se alejó hasta unas 700 millas. Aquí no nos pueden tocar. O sea, esto es puro teatro. Es más para consumo político en Estados Unidos que para tener un efecto real en la actividad marítima en el estrecho. Al final tendrían que enviar tropas terrestres, pero también saben que eso sería un desastre. Mira, si vas a enviar tropas terrestres, necesitas un punto de concentración donde se junten y debe estarlo bastante cerca para poder desplegarse en Irán. Bueno, el único lugar desde donde podrían hacerlo es, por ejemplo, en Kuwait. Y desde ahí el paso es relativamente estrecho. Supongamos que queremos introducir 10.000 paracaidistas. Eso requeriría cerca de 150 a 300 aviones de transporte C-130. Es mucho. Y cuando digo, quiero decir, 330 de esos aviones, bueno, en realidad serían entre 150 y 175. Nuestra flota total de aviones C-130 es de 330 unidades. Así que tendríamos que usar la mitad de esos aviones y las probabilidades de que sean derribados son bastante altas. Así que una invasión terrestre ni siquiera es una opción viable. Es algo con lo que, seguro, a los estrategas de sofá y a los generales les gusta jugar. Pero en términos prácticos, es poco realista y peligroso. Una de las cosas en las que Irán dijo que no va a ceder tiene que ver con lo nuclear. Quiero traer esto para mostrárselo a la gente. Esta declaración que acaba de hacer el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán. Quiero que escuchen lo que dijo aquí. Esta es una de las grandes razones por las que las cosas no salieron como él quería. Estados Unidos lo quería para esas conversaciones de paz. Así que escuchen lo que dice aquí. Y esta es la versión en inglés. Los derechos de Irán establecidos por el derecho internacional no son negociables. El derecho de Irán al uso pacífico de la energía nuclear no es algo que alguien nos haya concedido para luego intentar arrebatárnoslo mediante presiones o la guerra. Ese derecho forma parte de las prerrogativas de las que Irán goza como miembro del Tratado de No Proliferación, y mientras sigamos siendo parte de él debemos poder beneficiarnos de sus ventajas. El portavoz Esmail Baroy añadió: Sí, o sea, no iban a... Irán no va a ceder en eso, básicamente. Entonces, toda esta misión fue... Julian Assange afirmó que el objetivo no es necesariamente ganar estas guerras. Y con Donald Trump, ya sabes, a él le gusta ganar. Le gusta ganar, ¿no? Así que es como... No sé qué estaban pensando aquí. No sé qué... Espera. ¿Cuál fue la palabra que usaste? ¿Pensando? ¿Pensando? ¿Qué estaban pensando? Vaya, qué optimista eres. Sí, no sé qué pensaron que iba a salir de esto. Obviamente. Sí, aclaremos en qué insiste Irán. Irán insiste en su derecho a enriquecer material nuclear con fines pacíficos. Por eso firmaron el Plan de Acción Integral Conjunto hace 11 años. Se limitarían, creo, a un enriquecimiento del 5%. Pero a cambio de eso, las sanciones, todas esas sanciones económicas aplicadas por Estados Unidos y por Europa, los activos que habían sido incautados, las sanciones impuestas por las Naciones Unidas y por la Agencia Internacional de Energía Atómica, todo eso debía levantarse. Así que Irán cumplió. Permitió la entrada de inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica, y Irán es signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear. A pesar de eso, después de hacer todo lo que debían,
Occidente se echó atrás en el acuerdo. Donald Trump llegó y anuló el acuerdo. Dijo que no lo iba a aceptar. Entonces Irán empezó a enriquecer el uranio, hasta alcanzar el 60%. Ahora, se puede fabricar una bomba nuclear por fisión, pero es grande, difícil de manejar y realmente no puede colocarse en un misil. Pero todo lo que Irán intentaba era usar eso para decir, vamos a seguir enriqueciendo para presionarles a ustedes, Occidente, a que cumplan su parte del acuerdo. Así que en la situación actual, Irán va a mantener el derecho a enriquecer uranio. Una parte al 20% se usa para isótopos médicos. Así que podrían llegar hasta ese nivel. Pero todavía están dispuestos a permitir inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Siguen siendo parte del Tratado de No Proliferación Nuclear, a diferencia de Israel, que no es signatario y no permite inspecciones en sus instalaciones nucleares. Así que Irán, sin embargo, está comprometido a no fabricar la bomba. Y déjenme decirles cómo lo sabemos. Durante los años 80, cuando Estados Unidos animó a Saddam Hussein a invadir Irak, lo hizo, invadió Irán, perdón. Hay demasiadas "y" por ahí. Y luego, Estados Unidos, bajo Ronald Reagan, suministró precursores químicos que se utilizaron para fabricar armas químicas. Y el primer uso de esas armas químicas fue en 1983. El último fue en agosto de 1988. Y entre esos dos momentos, llevaron a cabo 18 ataques químicos más contra Irán. Durante todo ese tiempo, Irán nunca respondió de la misma manera. No fabricaron armas químicas ni las usaron. Y la razón fue que, siendo una república islámica, lo consideraban un pecado contra Dios, contra Alá. Por eso no lo hicieron. Y esa fue la razón principal por la que el Ayatolá Ali Jamenei dijo, no vamos a construir eso, va contra lo que creemos. Y los iraníes están entre las personas mejor formadas del mundo en ingeniería, ciencia y matemáticas. Sin problema podrían construir una bomba nuclear si la quisieran, pero han decidido no hacerlo, porque, y esto es novedoso, creen que es un pecado contra Dios. Y creen que si hicieran algo así, estarían violando sus principios religiosos. A mí me parece refrescante que crean realmente en algo, tanto que no van a deshonrarse. En cambio, han estado dispuestos a firmarlo. Existe la posibilidad ahora mismo, si el alto el fuego se mantiene, particularmente el alto el fuego en Líbano entre Hezbolá y las fuerzas de defensa de Israel, y tengo mis dudas al respecto, podemos hablar de eso más tarde, pero si se mantiene, entonces estamos en una situación en la que Donald Trump puede conseguir una victoria. Y la victoria sería esta. Anunciaría al mundo que Irán ha aceptado renunciar permanentemente a construir un dispositivo nuclear. Irán está aceptando eso, solo ha admitido lo que ya está haciendo, así que no tiene que cambiar su postura. Y Donald Trump podrá justificarlo, porque, en esencia, eso es el Plan de Acción Integral Conjunto, que se firmó en 2015. Pero podrá decir que el problema del Plan de Acción Integral Conjunto era que tenía un límite de 10 años. Ahora tenemos salvaguardas completas y la seguridad de que se va a supervisar. Y Irán podría, para cerrar ese trato, si lo consiguen, y eso significa que no van a recibir más ataques, podrían estar dispuestos a decir, está bien, ese uranio enriquecido al 60% lo entregaremos a los rusos o a los chinos para su custodia. Así que aquí hay un acuerdo que se podría lograr. No sé. Sin embargo, si Donald Trump está desequilibrado mentalmente, el tipo está por todos lados, ¿sabes? Un minuto dice algo que suena sensato y al siguiente explota. Otra vez, esta noche, ataca a Candace Owens y a Tucker Carlson, los llama perdedores y dice que no tienen audiencia en sus canales. Y es como, ¿en serio? Mira, Candace tiene como 5,9 millones y Tucker 5,5 millones.
No lo sé. Yo me quedaría con el 10% de eso. Sí, quiero decir, ya se volvió completamente loco. Y creo que también tenemos que hablar de las implicaciones financieras, ¿no? Porque otra forma en que el gobierno de los Estados Unidos puede perjudicar a estos países es económicamente. Y ya se está hablando de eso. Esto viene de, ustedes ya vieron a este tipo antes, él fue el que salió en esa entrevista. Este es el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Escuchen lo que planean hacer con el sistema bancario iraní. Y dentro del país, estamos asociándonos con nuestros aliados del Golfo que, tras haber sido atacados durante casi 40 días, están mucho más dispuestos a compartir las cuentas bancarias de miembros del régimen iraní en sus países. Nos estamos acercando a bancos, incluidos bancos chinos, para recordarles que cualquier mercancía iraní y las compras relacionadas están prohibidas, que los pagos en dólares quedarían sancionados y que presionaremos por sanciones secundarias si hay algún problema. Primero y ante todo, este tipo siempre me suena y me parece nervioso cuando habla. Pero, Larry, están hablando de intentar dañarlos económicamente también y de usar a estos estados del Golfo para hacerlo, como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, etc. No estoy seguro de que eso vaya a funcionar. Sí, está delirando. Y otra vez, este es el mismo tipo que dijo que iban a imponer todas esas duras sanciones a Rusia, a Irán y al petróleo. Ajá, los vamos a detener. Y luego, hace 4 semanas sale y dice, oh, vamos a levantar todas esas sanciones para que los iraníes y los rusos puedan vender petróleo, mantener los precios bajos y mantener la oferta. Lo que no ha entendido es que Irán ahora forma parte del bloque BRICS, es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Irán está aceptando pagos, o sea, son como el portero de una discoteca popular. Y quieres entrar, tienes que pagar la entrada. Así que Irán está ahí cobrando la entrada. Ah, ¿y quieres salir? Tienes que pagar para poder salir. Pero lo están aceptando en yuanes chinos. Y ese dinero está entrando en un banco de Shanghái. Así que Irán se ha aislado por completo de los bancos occidentales. Ya no les importa. Y también están hablando de empezar a aceptar pagos en su propia moneda, lo que fortalecería al real. Entonces, ya sabes, Pezón cree que está jugando al póker con un full y en realidad solo tiene un par de doces. Así que eso no es una mano fuerte. Y lo que Irán ha demostrado al mundo es que está en una posición. Básicamente tiene una estrangulación real sobre la economía mundial ahora mismo. Creo que lo importante para la gente que está viendo y escuchando es que el petróleo que estaba en los petroleros el 28 de febrero, el día que empezó esta guerra, esos petroleros ya estaban cargados y ya habían salido del Golfo y les ha llevado como mes y medio, es decir, entre 4 y 7 semanas hasta hoy, llegar a su destino y descargar. Así que, aunque en el papel, al golpear al Golfo Pérsico en el estrecho de Hormuz, eso interrumpió, en el papel, el 20% del suministro mundial de petróleo. Pero la realidad es que ese 20% en realidad ya estaba en el mar y todavía podía ser entregado. A partir de esta semana y la próxima, el efecto pleno de haber perdido el 20% del petróleo mundial empezará a sentirse de forma significativa. Como ayer en Singapur, si miras lo que llaman el mercado de futuros, entras y dicen, Brent es una categoría de petróleo que sube en Europa, y el West Texas Intermediate. Esos están como a 95 o 98 dólares en los contratos de futuros. Sin embargo, cuando estos barcos descargan el petróleo, hay otro precio. Y ayer en Singapur, el precio por barril fue de 210 dólares. Así que sí, una gran diferencia, de 95 a 210 dólares. Así que verán el precio del petróleo. Será el petróleo real
que está a bordo de los barcos. Se venderá entre $140 y $200 o más, dependiendo del país y del mercado. Y esta pérdida de suministro va a reducir el Producto Interno Bruto en todo el mundo. No se concentrará en solo 1 o 2 países. Será un fenómeno global. Y lo mismo se aplica al gas natural licuado. Lo mismo sucede con la urea para fertilizantes. Lo mismo con el helio que se produce en el Golfo. Así que los efectos económicos completos de esto serán literalmente devastadores, especialmente para los países occidentales, aquellos alineados con Estados Unidos y que dependen del dólar. Ya han visto que, en general, países que antes estaban deseosos, hay una guerra, entremos en el dólar, compremos letras del Tesoro de Estados Unidos. Ahora no lo hacen. Están comprando bonos chinos, los llamados Panda. Y Deutsche Bank, en Alemania, fue uno de los primeros en emitirlos. Así que lo que vemos es el surgimiento de un orden financiero alternativo que Estados Unidos no controla. Y eso es parte de lo que vuelve loco a Washington también. Tenemos que controlar eso. No lo controlan. Irán acaba de demostrar, ya saben, que no pueden tocar esto. Sí, posiblemente estemos en camino de ver un mundo completamente nuevo. Y quiero mostrarles a qué me refiero con eso. No es solo España la que ha empezado a reaccionar. Lo ha hecho de una de las formas más contundentes, probablemente. Pero Italia, sorprendentemente, ahora también se está resistiendo. Esto está en italiano, así que se los leeré. Pero, en vista de la situación actual, el gobierno ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel. O sea, este es el primer ministro israelí. Pueden verlo aquí. Sí, entonces sí. Ma il governo, ad esempio, in considerazione della situazione attuale che stiamo vivendo, ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele. Ese es el primer ministro italiano. Dijiste Israel por accidente. Ay, perdón. Sigo haciéndolo. Sigo confundiéndome con Israel, Irán e Irak. Que cada uno tenga una letra distinta al principio de su nombre. Sí, pero fue una sorpresa escuchar eso proveniente de Italia. Siento que España encendió la mecha aquí. Bueno, otra cosa que hizo Italia, y Donald Trump, está en su plataforma Truth Social quejándose por esto, fue decir que si van a volar aviones desde nuestras bases, y hay bases de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Italia, para atacar a Irán, olvídenlo, no van a usar nuestras bases para eso. Y Trump también está enfadado por eso. Así que al menos están haciendo más que solo eso. No les estamos vendiendo a Israel. Ellos dicen que no van a permitir que ataquen a Irán. Sí, esto es enorme, chicos. Y otra cosa que quiero mostrarles sobre el tema de Irán. Reuters publicó este video, y por supuesto la gente se está volviendo loca en los comentarios. Solo quiero que vean este otro lado de Teherán. Esto es el norte de Teherán. Y quiero que vean cómo es y qué dice la gente aquí. Fíjense en algo. Fíjense, aquí hay mujeres que no llevan hijab. Mira, la gente en los comentarios, Larry se volvió loca. Cuando Reuters publicó este video, solo quería mostrárselos. En el norte de Teherán, los residentes hacían ejercicio en el parque, mientras intentaban retomar su vida cotidiana. Este barrio acomodado se ha librado de lo peor de los ataques en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Aún así, los residentes contienen la respiración ante una frágil tregua entre Estados Unidos, Israel e Irán. No quiero decir que sea normal, pero como iraní, con esta historia, no está tan mal. Podemos vivir así, pero preferimos vivir en paz. En una cafetería del norte de Teherán, esta trabajadora de tecnologías de la información de 28 años describió cómo han sido las últimas semanas para ella. Sí, suena a guerra. Se oyen bombas. Por supuesto que tenemos miedo. Pero, ya sabes, intentamos relajarnos y esperar días de paz. Estados Unidos e Irán hasta ahora no han logrado un acuerdo para poner fin a la guerra, a pesar de las conversaciones maratonianas en Pakistán. Muchos ciudadanos esperan ver si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ampliará la tregua.
Así que solo quería que vieran eso. Y tú también, Larry, por lo que entiendo, esta es una parte más acomodada de Teherán. ¿Viste que muchas mujeres en este video no llevan hijab? Sí, de hecho no vi a ninguna con hijab. Y sé que el año pasado Alistair Crook y su esposa Aslin estuvieron en Teherán junto con Max Blumenthal y su esposa. Y, ya sabes, pasearon por la ciudad. Esas mujeres no llevaban la cabeza cubierta y no pasó nada. Algunas sí lo llevaban, pero no muchas. ¿Sabes? Otra cosa que muchos estadounidenses simplemente no saben sobre Israel es que tiene la población judía más antigua del mundo. Y te encontrarás gente de Etiopía que discutirá este punto, pero viven en Teherán. Y de hecho, obtuve esta información de Yakov Rapkin, que es profesor en Canadá. Nació en Leningrado en 1946, pero ha escrito extensamente sobre el sionismo. Y viajó a Irán e entrevistó a los líderes judíos y a la gente. Y descubrió que la República Islámica de Irán exige que cada niño, sin importar su religión, tenga un día a la semana de educación religiosa. Y lo que descubrió es que los niños judíos deben pasar un día a la semana con el rabino. No están obligados a aprender el Islam. Se les exige estudiar judaísmo. Piensen en eso. Una república islámica que les dice a los judíos que deben estudiar judaísmo. Y lo mismo aplica para el cristianismo. Por eso digo que esa caricatura malvada que pinta a Irán como fanáticos extremistas que quieren imponer la ley islámica en el mundo es simplemente una mentira. Es una mentira descarada. Sí, creo que más gente está empezando a despertar, sin duda. Quiero pasar al Líbano porque acaban de bombardear una escuela allí. Para quienes no lo han visto, se los voy a mostrar. El sur del Líbano está siendo duramente golpeado por Israel. Como es YouTube, lo voy a pasar rápido aquí. Han estado atacando el sur del Líbano de forma intensa. Y esto era una escuela en Líbano. He visto imágenes del sur del Líbano básicamente arrasado en este momento. Las imágenes que he visto del Líbano, Larry, se parecen mucho a lo que hemos visto en Gaza. Y mi predicción ahora mismo es que el Líbano se está convirtiendo en la nueva Gaza. Sí sé. Quiero conocer tu opinión sobre esto antes de entrar al alto el fuego que se anunció. Si no, Israel ciertamente está intentando hacer eso, al menos en el sur del Líbano. Y, ya sabes la historia de eso, he tenido que ponerme al día. La guerra civil libanesa empezó en 1975 y supuso un ataque a un grupo de palestinos que venían de un mitin político. Y fue un ataque por parte de las falanges, que eran una secta cristiana extremista en el Líbano, y eso derivó en la guerra civil. Y luego, en 1982, la Organización para la Liberación de Palestina era la principal organización que atacaba a Israel. Y la Organización para la Liberación de Palestina estaba en el sur del Líbano. Hubo fricciones con algunos chiitas allí, pero luego Israel invadió. Para expulsar a la Organización para la Liberación de Palestina. Y lograron obligar a la dirección de la Organización para la Liberación de Palestina a evacuar. Creo que se fueron a Argelia, o al menos creo que fue Argelia. Pero al principio, porque la Organización para la Liberación de Palestina había sido algo agresiva con algunos aldeanos chiitas en ese momento. Así que al principio algunos aldeanos chiitas recibieron a los israelíes, pero no duró mucho. Y unos meses después, en septiembre de 1982, tuvieron lugar las masacres en los campamentos de refugiados Sabra y Shatila, perpetradas por milicias cristianas libanesas con el respaldo del ejército israelí. Y fue en 1982 cuando nació Hezbollah, que se convirtió en el defensor de los chiitas. Así que Israel ha sido atacado desde el sur del Líbano al menos durante los últimos 44 años, de una forma u otra. Y hace 20 años, en la invasión de 2006, Hezbollah los derrotó y los obligó a retirarse. Los israelíes dirán, eso es mentira, no nos derrotaron.
nosotros decidimos retirarnos. Y ahora lo están haciendo de nuevo. Pero hoy, hace unas 3 horas, se anunció que supuestamente hay un alto el fuego entre Hezbollah y los israelíes. Así que si eso se mantiene, va a ser muy importante. Sí, lo voy a sacar ahora. Este fue el anuncio que acaba de salir. El presidente Trump dice que un alto el fuego de 10 días entre Líbano e Israel comienza el jueves a las 5 de la tarde. Acabo de tener una excelente conversación con el muy respetado presidente Joseph de Líbano y con el primer ministro Bibi Netanyahu de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, comenzarán formalmente un alto el fuego de 10 días. El martes, los dos países se reunieron por primera vez en 34 años en Washington con nuestro gran secretario de Estado Marco Rubio. He dado instrucciones al vicepresidente J.D. Vance y al secretario de Estado Rubio, junto con el presidente del Estado Mayor Conjunto Dan Rosen, para que trabajaran con Israel y el Líbano para lograr una paz duradera. Esto ocurre después de... Benjamin Netanyahu dijo que no habría paz con el Líbano, que no habría alto el fuego. Quiero que vean esto. Estamos decididos a privar a Benchbel. Queremos privar a este gran puerto de Hezbollah. Al mismo tiempo, ayer di instrucciones a las fuerzas de defensa de Israel para que continúen bloqueando la zona de seguridad y también para dividirla de este hacia el sur, para que podamos ayudar aún más a nuestro hermano druso en tiempos de angustia. Entonces dijo que el primer paso es derrotar a Hezbollah y luego alcanzar algún tipo de paz duradera aquí. Nuestros amigos estadounidenses nos advierten constantemente sobre sus contactos con Irán. Nuestros objetivos y los de los Estados Unidos son los siguientes. Queremos ver el material contaminado extraído de Irán. Queremos ver abolida la capacidad de contaminar dentro de Irán. Y, por supuesto, queremos ver el levantamiento de las sanciones. Esta es la parte importante a la que la gente debe prestar atención, porque básicamente lo que dijo aquí es que estamos hablando de negociaciones, pero al mismo tiempo dejó muy claro que quiere que ese uranio enriquecido sea retirado de Irán. De lo contrario, continuará la lucha. Y quiero llegar a tu punto aquí, Larry, a lo que decía sobre si ese alto el fuego se mantiene. Bueno, está claro que Donald Trump le dijo a Bibi Netanyahu que se calle y que aceptara un alto el fuego, que lo han hecho, pero también hubo informes de que Israel comenzó a violarlo. La clave para que esto funcione es no sé si es J.D. Vance u otra persona del equipo de Trump, pero si pueden convencerlo de que será visto como el gran pacificador, quiero decir, si le alimentan el ego con eso, si lo lleva adelante, aunque implique decepcionar a Israel, será celebrado en toda la región y en el mundo. Para un narcisista como Trump, que además está en las primeras etapas de la demencia, eso puede ser una oferta difícil de rechazar. Ahora, el alto el fuego que ha estado vigente entre Estados Unidos, Israel e Irán desde el martes pasado sigue en pie, pero se supone que termina el próximo martes. Ahora con este nuevo acuerdo entre Israel y Líbano, y si además se aplica a Hezbollah, entonces ese alto el fuego también se extendería, creo, entre Estados Unidos, Israel e Irán. Así que el mejor resultado sería que no haya más bombardeos, tiroteos, ni ataques con drones por ninguna de las partes hasta el 26 de abril. Entonces eso es dentro de 10 días. Es decir,
En ese lapso, China y Rusia están presionando muy fuerte en las negociaciones. Están trabajando con los árabes del Golfo, hablando con Irán. Y, como ha expuesto Ron, ese plan de 10 puntos no era algo para negociar. Por ejemplo, Irán dijo, descongelen nuestros activos. No se van a sentar a decir, bueno, pueden descongelar una parte ahora y otra dentro de 6 meses. Si quieren que hablemos y que realmente logremos un acuerdo permanente, descongelen los activos, levanten las sanciones, saquen sus fuerzas militares de la región, porque solo están ahí por una razón, atacarnos. Y esa es la única forma de obtener la garantía de que no nos atacarán si empiezan a retirar sus fuerzas. Y ahora, eso suena esperanzador, que Estados Unidos parece dispuesto a aceptarlo, excepto que esta noche el Pentágono anunció que empezarán a atacar cualquier barco que transporte petróleo o gas iraní por el mundo. Así que, si hacen eso, Irán va a decir, está bien, muy bien, no hay acuerdo y la guerra se reanudará. Y las bases de Estados Unidos, lo que quede de ellas, serán destruidas. Y Israel enfrentará ataques significativos que, ya sabes, harán aún más su economía. Así que, bueno, espero que eso no sea lo que salga de esto. Pero llamémoslo un posible rayo de luz en la oscuridad. Si ese rayo se convierte en un gran resplandor, entonces sí, quizá podamos salir de esto con vida. Sí, el profesor Morandi dijo que Irán ya está listo. Ya se están preparando para que esto se reinicie. Sí, la gente tiene que prestar atención. Por eso dije que no creo que esto haya terminado todavía. Y aquí es donde entra el Congreso, ¿verdad? Se presentaron 2 proyectos de ley para que el Pleno los votara. En la Cámara y en el Senado, y quiero empezar por este. En la Cámara acaban de fracasar en aprobar una resolución para acabar con la guerra de Trump contra Irán por un voto. Así que aquí es donde señalamos al villano de turno, Larry. La votación fue 213 a 214. Y la única persona que decidió votar con los republicanos fue Jared Golden. Yo nunca había oído hablar de este tipo hasta hoy. Y pensé, vale, ¿de dónde ha salido este tipo? Pero hacen esto, Larry, encuentran a un miembro que no va a mantenerse firme. Y lo llamamos el villano de turno. Pero Jared Golden, que es representante por Maine, ha aceptado el 3.4%. Ya sabes, $1 millón del lobby pro-israelí. Así que desafortunadamente, esa propuesta para poner fin a la guerra con Irán no pasó en la Cámara por culpa de esta persona. Sí. Oye, Congreso, como dice Israel, tenemos el mejor Congreso que el dinero puede comprar. Y lo están gastando generosamente. Y esto es lo que está irritando a tantos estadounidenses ahora. Creo que tú y yo hablábamos de esto antes. Un porcentaje creciente de personas menores de 50 años se está volviendo fuertemente anti-israelí. Totalmente en contra. Lo que antes era una garantía de que la gran mayoría de estadounidenses apoyaba a Israel se está desvaneciendo, y no creo que Israel pueda recuperarse de esto. Y bueno, sería positivo que Estados Unidos se liberara del control sionista sobre nuestro Congreso y sobre nuestro presidente. Así que por eso, ya sabes, una cosa es que Trump diga, vale, gran alto el fuego, pero luego, minutos después, se vuelve y empieza a atacar ferozmente a Candace Owens, a Tucker Carlson otra vez, a Megyn Kelly, ya sabes. Cuando repasas la lista de a quienes está atacando, ataca a Riley Gaines, ya sabes, la nadadora de Kentucky que hacía campaña contra que hombres trans compitieran contra mujeres biológicas. Los está atacando a todos y también a Marjorie Taylor Greene. Así que gente que ha sido, ya sabes, sus partidarios más fuertes, los está atacando y al mismo tiempo se está rindiendo ante Israel. Así que, ya sabes, por eso digo que esto es muy incierto. Creo que el fanatismo de los sionistas y de Bibi Netanyahu es tal que,
Al final, obligarán a Donald Trump a ponerse de su lado, lo que significa que esta guerra se reanudará y la gente morirá. Será terrible. Crow. Sí, también quiero mostrarles la otra resolución, porque pueden sorprenderse con algunas de las personas que la apoyaron. Una de ellas es Rand Paul. Los libertarios en las redes lo están destrozando. La otra parte de la resolución era bloquear el envío de armas a Israel. Para quien no lo sepa, pasó por la Cámara de Representantes y luego llegó al Senado. Así que Rand Paul, que dice ser contrario a la guerra, votó a favor de seguir enviando armas a Israel. Además, ha recibido dinero del lobby pro-Israel, por si no lo saben. No es exactamente como su padre en ese sentido, pero fue una decepción para muchos. Esta la veía venir. Tienen que enterarse del voto de Chuck Schumer. Les quiero mostrar esto. Chuck Schumer fue uno de solo 7 demócratas que votaron a favor de enviar topadoras a Israel. 40 senadores demócratas votaron en contra. Esas topadoras se usan para destruir ilegalmente aldeas palestinas. Señor Schumer, está desconectado de la base de este partido y de su propio bloque. Hágase a un lado. Sí, para quien no lo sepa, hubo siete senadores demócratas que no estuvieron de acuerdo con suspender el envío de esas armas a Israel. Tiene razón sobre las topadoras y para qué se usan. Pero aquí están los nombres de los 7. Así que, para quien no lo sepa, pueden comprobar si alguno de ellos es su representante. Richard Blumenthal de Connecticut, Chris Coons de Delaware, muy predecible, Catherine Cortez Masto de Nevada, Jackie Rosen de Nevada, Kirsten Gillibrand de Nueva York, también predecible, Chuck Schumer, por supuesto, predecible, y John Fetterman, predecible. Así que estos son los 7 senadores que impidieron que ese proyecto de ley pasara. Bueno, ahí los tienen. De nuevo, todos están comprados y pagados. Todos ellos. Sí, somos los grandes facilitadores de un genocidio. Y en vez de tratar a los palestinos con honor y respeto como seres humanos, Israel los trata como subhumanos. Y no hago una acusación sin fundamento, se puede ver en la prensa hebrea, en los medios en hebreo, que Bibi Netanyahu finalmente los llama Amalek. Los palestinos son Amalek. Y eso es una referencia bíblica a un pueblo al que ese Dios, sea quien fuera el Dios de esa Biblia, les decía que salieran a matar a todas esas mujeres, niños, hombres, animales, matarlos a todos, o sea, un culto a la muerte. Yo no asocio un culto a la muerte con una deidad divina que sea creadora de la vida. Una deidad que desea la muerte es otra cosa. Y ahí es donde trazo la línea. Y desafortunadamente las cuestiones teológicas sí entran en todo este debate, y no se puede ignorar. Hay que entenderlo. Pero hay algo de esperanza aquí, Larry. Como señalaste con esa encuesta antes, quiero mostrarles esto. Esto demuestra que las cosas están cambiando de verdad. Esta es una encuesta pro-israelí entre los menores de 50 años. Tienen que verlo. Se han alejado muchísimo de Israel. Miren esto, favorabilidad neta de Israel entre hombres menores de 50 años. En 2022 no estaba mal, pero tampoco era para tanto. Menos 3 puntos. Para 2025 volvemos a bajar. Menos 22 puntos. Eso es un cambio de 19 puntos en solo 3 años. Y empeora aún más. Miren esto sobre Israel. Menos 47 puntos. Es un giro de 44 puntos en la favorabilidad neta entre los hombres jóvenes que, claro, se inclinaron masivamente hacia el Partido Republicano en 2024 y se han estado alejando de Israel durante los últimos 4 años. Este sí es importante. Bueno, ha habido una campaña concertada de propaganda desde Hollywood durante, diría, 66 años, remontándonos a 1960, cuando salió la película Éxodo con Paul Newman y Eva Marie Saint,
creo. La presentaba a Israel, como ya saben, como un niño pequeño, enfrentándose a un matón despiadado. Y era una representación muy empática. Y bueno, muchos estadounidenses de mi generación, tengo 71 años, tenía apenas 5 entonces, vieron esa película en los años 60 y 70, y luego todas las películas sobre el Holocausto. Y no digo que no hubiera un holocausto, pero esas películas fueron diseñadas específicamente para fomentar la empatía hacia Israel y su derecho a existir. Habríamos tenido una cultura completamente distinta si las películas hubieran mostrado a los israelíes atacando a los palestinos, o si hubieran mostrado que los israelíes y los primeros fundadores del Estado de Israel, Menachem Begin, eran auténticos terroristas. Terrorista es quien usa la violencia contra civiles con fines políticos. Lo que está pasando ahora es la ruptura de, aunque los grandes medios controlan gran parte de la narrativa, ya no son tan relevantes. Lo que ocurre en línea, como con tu programa, creo que ya tienes casi 400,000 suscriptores. A MSNBC le encantaría tener esa cantidad. Todavía no llego, Larry. Aún no, casi. Pero te estás moviendo en esa dirección. Y el punto es que tienes influencia. Y, ya sabes, súmale gente como Tucker Carlson, Candace Owens y Joe Rogan, e incluso Alex Jones, que es, digamos, de gusto adquirido. Así lo diré, pero hay mucha gente que obtiene su información así, y eso Israel no lo puede permitir. Por eso están tan desesperados por controlar. Si pueden, TikTok. Por eso tuvieron a un gran patrocinador sionista que se hizo con el control de TikTok, y ahora intentarán usar la censura. Pero, ya sabes, como el agua, la vida siempre encuentra la manera. Y pese a todos los intentos de censurar puntos de vista y silenciar cualquier crítica a los ataques sionistas contra los palestinos, la información sigue llegando. Y ahí es donde entra lo que hemos visto ahora con Irán. Irán, básicamente, ha trazado una línea en la arena. Ya está bien. No vamos a quedarnos callados mientras asesinan a los palestinos. Sí, así es. Muy bien, Larry. Muchas gracias por tu tiempo. También, Larry, ¿dónde pueden encontrar tu trabajo? Si me buscan en sonar21.com me encontrarán sonar21.com. Y Xavi, siempre es un placer hablar contigo. Gracias por esta conversación. Hemos cubierto mucho terreno. Dios mío, casi una hora. Sí, Dicen que el tiempo vuela cuando te lo estás pasando bien. Muy bien, muchas gracias.